Si nosotros seguimos explorando la documentación, nosotros podemos realizar operaciones con cadena de caracteres, como por ejemplo pegar, juntar, unir, y también podemos utilizar operadores como sumar para concatenar o para unir dos cadenas y para multiplicar cadenas. Por ejemplo, si nosotros queremos multiplicar cadenas, podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a ingresar al intérprete de Python y aquí tenemos, por ejemplo, una n que va a contener, o una letra, un texto que va a contener hola. Vamos a poner de esta forma, y si ponemos texto por 3, lo que va a hacer es multiplicar esta cadena por 3. O también podemos unir dos cadenas. Por ejemplo, puedo decir texto más texto. Y aquí me va a decir hola, hola. Y también podemos hacer como hace aquí. Lo que hace, por ejemplo, es multiplicar por 3 esta cadena y al final sumar esta cadena. Por ejemplo, lo que podemos hacer es lo mismo. 3 por 1 más y 1. De esta forma. Y aquí vamos a tener el mismo resultado. Estamos haciendo una operación con cadenas. O también nosotros podemos colocar de esta forma y lo que va a hacer es unir esta cadena. Por ejemplo, lo que voy a hacer es poner aquí hola, espacio y mundo. Y lo que me va a hacer es juntar. Como verás aquí, aquí yo no tengo un espacio. Entonces, porque lo estoy uniendo, lo estoy juntando estas dos cadenas. Claro, esto se hace con valores literales, pero si nosotros intentamos hacer con variables, pues ya no va a poderse hacer. Por ejemplo, vamos a crear una variable p, el cual va a contener, por ejemplo, py, que son las iniciales de Python. Y nosotros no podemos decir py, espacio, luego de eso, ton, para que nos muestre Python, porque aquí ya nos va a marcar error. Esto con las variables no se puede hacer, pero con los valores literales sí. Pero con variables no, pero también esto se hace solo con cadena de caracteres. O también aquí nos especifica operaciones de este tipo, en el cual nosotros no podemos decir que se haga primero esto y luego de eso que lo una, no, estas cosas no se pueden hacer, aquí ya le invalida la sintaxis. Pero sí nosotros podemos utilizar operador de suma, por ejemplo lo que intentábamos hacer aquí, py más, por ejemplo, ton. En este caso, esto sí ya podemos hacer utilizando el operador suma. Continuando realizando operaciones con cadenas, lo que nosotros podemos hacer es trabajar con índices, en el cual nosotros podemos indexar a un carácter de una cadena de carácter, utilizando los índices. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una palabra, en este caso vamos a crear una variable palabra, que va a ser igual a Python. Esta palabra contiene Python, por ejemplo, si yo llamo palabra, de hecho aquí escribí mal, palabra y me va a devolver Python. Nosotros vamos a contar los caracteres de esta cadena, que es Python. Si contamos, tiene 6 caracteres. Ahora, ¿cómo se almacena una palabra de Python? Está más o menos por aquí. Es de esta forma, en el cual tenemos de esta forma almacenado una cadena de carácter. Y cada carácter está almacenado en un índice. El índice va a iniciar desde 0. Si nosotros llamamos el índice 0, lo que nos va a devolver va a ser P. Y si llamamos 1, va a ser Y. Y así sucesivamente hasta el 5. El 6 ya está por fuera. Entonces si nosotros llamamos 6, simplemente nos marcaría error o que ya no existen más cadenas. Si nosotros queremos acceder al último carácter, el último carácter va a iniciar desde -1 y así sucesivamente. Entonces vamos a probar esto. Aquí tenemos la palabra. Entonces si yo llamo palabra y aquí vamos a colocar corchetes. Vamos a poner 0, el índice 0 entre los corchetes y me va a devolver P. O si pongo por ejemplo -1, me devolvería N, que es la última letra de la palabra Python. Entonces de esta forma nosotros podemos acceder a los índices. En este caso, por ejemplo, palabra, yo quiero la 3. Ahora, también podemos utilizar en este caso los slicing,
que son rebanadas de una palabra, son trocitos que vamos a estar sacando de una palabra. En este caso, en el índice colocábamos simplemente 1, pero en el slicing vamos a colocar 2 puntos. Como también decía que si nosotros ponemos 6 o otro, pues nos va a marcar un error, porque nos va a decir que el índice de ese string, el rango ya excedió o no existe o está fuera del rango. Entonces aquí vamos a trabajar con los slicing. En los slicing podemos utilizar 2 puntos. Por ejemplo, yo quiero desde la posición 0 hasta la posición 3. Me va a devolver pit. Vamos a verificar aquí cuál está en la posición 3. En la posición 3 está la H. Pero no me ha imprimido la H, simplemente me ha imprimido el trozo que es pit. Lo que hace es que va a decir de 0 hasta 3, o sea, anterior a 3, que sería hasta la 2. Por ejemplo, si yo quiero sacar simplemente pi, tendría que poner de 0 a 2. Vamos a poner aquí pi y ponemos de 0 a 2. Y aquí nos va a decir pi. Entonces de esta forma nosotros podemos sacar rebanadas. Ahora, en vez de estar poniendo, si vamos a hacerlo desde el inicio hasta un punto, porque esto podemos utilizar, por ejemplo, de 2 a 4, más o menos de esta forma, podemos utilizar. Pero si nosotros queremos desde inicio, entonces ya no lo ponemos nada, simplemente ponemos vacío, 2 puntos, y luego de eso podemos poner hasta 2, para sacar el pi. Ya está. Y si nosotros queremos sacar de un punto hasta el final, entonces por ejemplo podemos poner nada al final, ya no ponemos nada al final, sino que decimos desde el punto 3 hasta el final. Y así vamos a sacar un trozo de la palabra desde el punto 3 hasta el final. El punto 3 que sería de H, o si decimos de 2, por ejemplo de 2, vamos a poner aquí 2, para simplemente sacar el tono. Y así, y aquí como verás nos menciona que si nosotros ponemos un índice que no existe nos va a marcar un error. Ahora, si nosotros ponemos un índice y luego de eso otro índice que no existe para sacar un trozo, lo que va a hacer es prácticamente recorrer hasta el final. Vamos a probar aquí. Por ejemplo, vamos a decir desde la 2 hasta 45. Claro que el índice 45 no existe, pero simplemente va a ir recorriendo hasta el final y nos va a sacar el trozo hasta el final. Claro que el índice 45 ya no existe. O si ponemos desde 42, en este caso, por ejemplo, ponemos 42 y al final no ponemos nada. En este caso simplemente nos va a devolver un vacío porque este trozo no existe. Prácticamente el índice 45 pues está fuera del alcance de los índices de esa palabra. Ahora, con este índice, conociendo este índice, podemos decir que cadenas de caracteres son mutables. O sea que si nosotros podríamos modificar un carácter de una palabra. Por ejemplo, vamos a intentar. Teníamos la palabra que contenía Python. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos modificar la P y la decimos system? Pues uno podría decir, pues yo lo pongo en este caso de esta forma. Podría decir, al índice 0 de la palabra, quiero que lo modifiques por S. Podríamos decir de esta forma. Pero aquí nos va a marcar un error de tipo, en el cual nosotros no podemos realizar una modificación a una cadena de carácter, porque son inmutables, son inmodificables. Pero lo que podemos hacer es simular prácticamente esa modificación, porque al final lo que queremos que se muestre cuando llamemos palabra, pues queremos que se muestre system y no Python. Entonces lo que podemos hacer es sumar la S, que sería la S, a la palabra, pero en este caso le vamos a colocar el trozo final que sería de Eton. Entonces vamos a decir desde 1 hasta el final. De hecho aquí está mal, simplemente tendría que poner palabra. System porque aquí tengo un error, esto no es igual a 0, sino que desde 1 hasta el final. Y aquí voy a tener system. Es como si estaría modificando la S, pero en verdad no estoy modificando, porque si yo llamo palabra, va a contener lo mismo. Para modificar lo que contiene la variable palabra, lo que voy a hacer es que toda esta operación le voy a asignar a la variable palabra. Voy a modificar su valor anterior, que contiene Python,
por esta expresión. Y ahora si yo llamo palabra, lo que me va a devolver va a ser Sisto. En este caso es como si hubiera modificado, pero lo que estoy haciendo es simplemente sumar dos cadenas. En este caso, esta cadena que tiene S, le voy a sumar el trozo que es hito. Y lo estoy sumando y se modifica. Entonces aquí estoy simulando como si cadena de carácter fuera mutable, que sí podría modificarse, pero en verdad no lo estoy modificando, simplemente es inmutable. Una cadena no podemos modificar de manera simple de una cadena de carácter. Ahora por último vamos a ver la función len. ¿Qué hace la función len? Lo que hace es contar cantidad de caracteres y devolvernos en entero. Por ejemplo, tenemos palabra que contiene system, que tiene 6 caracteres. Vamos a ver si nos devuelve que es 6 caracteres. Simplemente llamamos len y aquí vamos a enviarle palabra. Enviamos palabra y nos va a devolver que sí contiene 6 caracteres. Lo que va a hacer len es contar cantidad de caracteres.